Vamos a leer Mateo 6, del 30 en adelante, hasta el versículo 44. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Amén. La palabra dice así, y después de leer vamos a orar. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Y el versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo y bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. ¿Ok? Vamos a orar a Dios un momento. Cierra tus ojos, iglesia amada, ahí donde estás, y vamos a apartar este tiempo para orar al Señor y entregarle esta palabra. Señor, te queremos pedir que tomes el control de todo lo que estamos haciendo, de la palabra que estamos compartiendo, especialmente en este día en donde cerramos este ciclo de amor por la casa, esta intención de sentirnos parte de una familia que se llama Adoración Iglesia. Señor, puedas hablar a nuestra vida. Tu Espíritu Santo pueda animarnos a servirte con todo lo que tenemos y con todo lo que somos en este tiempo en donde tanta falta hace una iglesia que esté activa y presente en medio de nuestras sociedades. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, yo tengo el privilegio de haber conocido, como decía la pastora Tami, a ella desde el inicio en el Evangelio, y también haber conocido a mi amigo, al pastor Simón, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, así que algún día haremos otro sermón para contar todas las anécdotas que tenemos de nuestra historia. Pero es muy lindo verles crecer, verles avanzar, verles proyectarse y soñar en el ministerio, y ver también cómo la iglesia Adoración ha ido creciendo en este último tiempo de manera hermosa. Y ojo, porque estamos hablando de seguir creciendo aún en tiempos de pandemia. Que eso también es un logro en donde muchas iglesias prácticamente han desaparecido. Tener o contar con iglesias que sigan creciendo es un milagro y es una bendición del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos para que el crecimiento del Señor sea permanente? Porque de repente yo aprendí muchos dichos aquí en Chile, y uno de ellos me decían por ahí en el Instituto Bíblico, todo lo nuevo es bueno, toda escoba nueva barre bien, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros para que nuestro crecimiento se mantenga? ¿Qué hacemos para avanzar? ¿Qué hacemos para que nuestras fuerzas no decaigan? Y eso me ha llevado a pensar en 3 principios que les quiero compartir hoy. Usted tal vez tendrá muchos años en el Evangelio, pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar un montón de situaciones, pero estos tres principios no van a cambiar, y de esta manera vamos a asegurar el crecimiento de la iglesia permanentemente.
¿Cuántos de los que están acá sueñan con que la iglesia, adoración, sea una iglesia que impacte a la sociedad? Que impacte a su sector, que impacte a la región entera. Y esos son sueños que vienen de Dios, no vienen de nosotros. Es el Señor es el que nos empuja a esto. Entonces hoy día esta palabra, mira lo que te voy a decir. La voy a hablar a la iglesia, la voy a hablar a los pastores, la voy a hablar a los líderes, la voy a hablar a los hermanos en general y la voy a hablar para aquel que tal vez en este momento va pasando y nos escucha por casualidad. ¿Ok? Entonces, conociendo desde adentro y desde fondo y siempre conversando con los pastores de la iglesia y viendo el crecimiento, ¿cómo podemos asegurar que esto se mantenga en el tiempo? 3 principios para hablar de mantener el crecimiento de la iglesia en este tiempo. Lo primero que quiero decir es que el crecimiento se va a mantener si eres capaz de hacer una pausa y descansar. Ay, pastor, ya empezó mal. La idea es crecer y nos va a mandar a descansar. No tiene sentido. Miren lo que dice el versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice, porque muchos eran los que iban y venían y que ni siquiera ya tenían tiempo para comer. Y aquí hago la pregunta no solamente a los que están viéndonos en casa, sino también a los que están aquí en el estudio. ¿Cuántas veces ni siquiera tenemos tiempo para comer por causa del servicio al Señor? Y ahí vemos qué comemos en el camino y ahí es donde aparecen esos benditos completitos que comemos acá en Chile. Acá José Esteban está levantando su mano, está siendo ministrado con esto, ¿no? Pero fíjense que el que inicia esta idea de tener pausas, de tener descansos, es el Señor. Es el Señor el que se da cuenta de lo que están viviendo los discípulos y de la agenda que tienen y les dice, vamos a irnos a un lugar apartado. El Señor los escucha y como que valida todo lo que están haciendo y le dice, frenen un poco, paren un poco, vamos a descansar un poquito, vamos a tener un tiempo. Y me imagino los discípulos, ¡wow! El Señor nos va a llevar a Cancún. El Señor nos va a llevar a un resort, el Señor nos va a llevar a un retiro espiritual y se suben todos a la barca entendiendo que el Señor quiere tener un tiempo de paz y de descanso con ellos. Y ojo, porque aquí yo no estoy hablando del descanso que produce la presencia, porque eso también produce descanso. Estoy hablando de un descanso de las actividades, estoy hablando de un descanso de tratar de parar. Un gran presidente de Estados Unidos decía que él tenía 5 minutos de vacaciones diarios. Y él se apartaba 5 minutos después de cada almuerzo, se iba a un sector verde que tenía ahí en la Casa Blanca, salía un poco, tomaba un buen café y decía, estos son mis 5 minutos de vacaciones diarios, y ahí renovaba fuerza y después continuaba con su agenda apretada. Si no hacemos a veces una pausa, no vamos a durar mucho. Esto se llama dosificar. Esto se llama tratar de ir manteniendo un ritmo pero sin morir en el intento. Lo que Jesús quiere aquí es que ellos recuperen las fuerzas. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que es estar transmitiendo todos los domingos, todos los miércoles, todas las semanas, ¿no? Y el problema es que esto no para, porque la necesidad no para, dijimos al principio. La gente sigue teniendo necesidad y hay que seguir haciendo esto y los cables y la conexión y que no nos vaya a fallar el internet, por favor. Inmediatamente cuando sale algo mal, pastor, ¿qué pasa que no está saliendo? ¿Qué pasa con la canción? Y es toda una historia, ¿no? Pero esta pandemia no nos ha detenido como iglesia, y a pesar de que no nos ha detenido, aún así, por ahí es bueno hacer una pausa y es bueno parar. Mira lo que te voy a decir, hay iglesias que son tan activas que no tienen lugar para las pausas, para los recesos, y se debilitan rápidamente porque no pueden mantener el ritmo por muchos años. Por lo tanto, es bueno tener un ritmo, pero también es bueno saber cuándo frenar y cuándo parar. ¿Se acuerdan? En los Salmos, cuando aparece esa palabrita hebrea que dice Selah, y uno dice, ¿qué significa el Selah?
¿Qué es eso? Bueno, en hebreo eso es hacer un silencio. Eso es hacer una pausa. Es como decir, estamos cantando, pero es que si no tenemos la pausa para respirar, no vamos a poder cantar mucho más. Recuerden que el día de reposo lo creó Dios. El día de reposo no lo crea el Señor para Él, porque Él no se cansa. Eso es lo que dice la Biblia. El día de reposo, sea cual sea el día que nosotros frenemos, es un momento creado para que nosotros podamos descansar de todo el trabajo que estamos teniendo. No importa cuál sea el día, pero hay que hacer una pausa. Jesús mira a los discípulos que vienen que ni siquiera habían podido comer y les dice, vamos a ir a un lugar desierto y apartémonos un poco. ¿Ok? Entonces lo primero, para que el crecimiento de la iglesia se mantenga, tenemos que aprender a descansar y hacer pausas para tomar aire y seguir adelante con lo que el Señor tiene. Lo segundo, el crecimiento no puede alejarte de la compasión. El crecimiento no puede alejarte de la compasión. El versículo 33 dice, pero muchos los vieron ir, que se iban a descansar, ¿no? Y les reconocieron y fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora es avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren su pan y compren pan, pues no tenían qué comer. ¿Qué me dirías tú, querida iglesia amada? Que te vayas de vacaciones. ¿A dónde nos iríamos de vacaciones? Nos fuimos a Miami y llegamos allá queriendo alejarnos del trabajo, queriendo alejarnos de la carga, de la agenda, del doctor, de la suegra y de todos los que nos queramos alejar, del jefe. Y llegamos allá, entramos al hotel y lo primero que vemos es que el jefe está vacacionando en el mismo hotel, la suegra está en el mismo hotel, mis compañeros están en el mismo hotel. Yo me quiero arrancar y llego al lugar y me encuentro que están todos ahí. ¿Cómo reaccionarías? Bueno, mira lo que pasa con los discípulos. Los discípulos se van con Jesús a un lugar desierto, se suben a la barca, pero la gente caminó más rápido que lo que ellos iban en la barca y cuando llegaron al otro lado, la gente ya estaba ahí. O sea, todo lo que el Señor les había dicho, vamos a ir a un lugar desierto, ahí vamos a tener intimidad, vamos a conversar, ahí vamos a soltar carga, ahí vamos a tener un tiempo para nosotros, se encuentran con que la misma gente está al otro lado. Y eso es lo que pasa normalmente en el ministerio. La cosa no para nunca. Entonces acá viene el gran problema. ¿Cómo reaccionan los discípulos y cómo reacciona el Señor? El versículo dice que llegan a un lugar apartado, pero se encuentran con algo que no esperaban y se produce esta paradoja en las actividades de la iglesia. Los discípulos reaccionan después de que Jesús les enseña y les dice, despídelos. El Señor reacciona y dice, tengo compasión de ellos. O sea, no sé si logras ver la diferencia en las motivaciones. Parece que los discípulos dicen, ya tuvimos misericordia 8 horas. Ya trabajamos con ellos las horas del ministerio, ya marcamos tarjeta, ya hicimos la salida, así que ya está. Ahora nos toca a nosotros. Jesús, este es nuestro tiempo contigo, por favor. Sin embargo, el Señor reacciona de otra manera y dice, tengo compasión de ellos. Los discípulos dicen, despídelos. El Señor dice, tengo compasión de ellos porque son como ovejas que no tienen pastor. Y aquí es donde nos encontramos con el verdadero siervo y la verdadera sierva del Señor. Es aquel que aunque está descansando sigue teniendo compasión. Porque te encuentras en las vacaciones con alguien que todavía no tiene a Cristo y necesita escuchar una palabra. Y nos encontramos con que el Señor sorprende a los discípulos y les dice,
No, que la pega la tienen que hacer ellos y que tienen que trabajar. Y es interesante porque los discípulos dicen, despídelos para que cada uno compre su pan. En otras palabras, los discípulos están diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya visité lo que tenía que visitar, yo ya fui a la iglesia, estuve en los cultos que tenía que estar. Ahora que cada uno vea cómo se arregla la vida, no vamos a estar todo el tiempo, ¿no? Pero Jesús tiene compasión de ellos. El corazón de Jesús es 24/7. Jesús dice, yo tengo compasión de ellos. Los discípulos dicen, pero que cada uno compre su pan. Pero Jesús se había transformado en el pan de esta gente. De hecho, Juan lo dice así, yo soy el pan de vida, el que coma de este pan no va a tener más hambre, y eso es lo que la gente ha entendido. Entonces, mira lo que te voy a decir, las actividades de la iglesia no son sinónimos de tener compasión. Y como iglesia tenemos que tener cuidado que todas nuestras actividades sean dirigidas o sean motivadas por la compasión por la gente, por amor a la gente. Y nos hemos encontrado en estos últimos años con mucha gente activista, pero con poca gente con compasión en su corazón. Y acá es donde nos preguntamos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué asisto al grupo pequeño? ¿Por qué me conecto? ¿Por qué me pongo a orar en la mañana temprano? ¿Por qué hago esto? ¿Realmente porque tengo compasión por las personas? ¿Porque entiendo que Jesús es el pan y la gente lo está buscando? ¿O lo hago porque es la costumbre? Porque ya llevo 30 años en el Evangelio y bien lo vengo haciendo de siempre. El peligro de que la iglesia disfrute y deje de tener compasión. El peligro de que la iglesia diga, ay, qué buena, esta es mi casa, esta es mi iglesia. Como yo cantaba antiguamente, ¿se acuerda el corito? Si usted no va, ¿qué me importa a mí? Si usted no va. Había gente que cantaba así, ¿no? El corito decía, si usted no va, yo le invito a ir. En otras palabras, lo que el Señor dice en este segundo punto, muchachos, yo sé que necesitan un descanso, pero yo tengo compasión de la gente y los hermanos de la iglesia tienen que tener esa misma compasión y pasión por las personas. Yo sé que en el Señor encontramos un descanso, pero la iglesia no es el lugar del eterno descanso, la iglesia es el lugar donde retomamos fuerzas y salimos por compasión a buscar a los que están afuera. Entonces, en segunda instancia te digo esto, la iglesia va a seguir creciendo, pero que el crecimiento no te haga olvidar de la compasión por las personas. El término compasión que usa el autor acá tiene que ver con dolerse por dentro, que se te conmueve todo, se te conmueven las entrañas. Lo que Jesús está diciendo cuando dice tengo compasión por la gente es me duele lo que les duele a ellos, me duele lo que les está pasando, no puedo pasar por alto. Y hay mucha gente que ha recibido mucho del Señor, pero hay corazones insensibles, indolentes, que no se dan cuenta que todavía hay necesidad afuera, aún en estos tiempos difíciles de pandemia. Te pregunto, ¿qué es lo que te provoca carga en este tiempo? ¿Hay algo que te provoque carga que no sea nuestra propia vida? ¿Hay algo que te desafíe? ¿Será la gente en situación de calle? ¿Serán los niños que están abandonados o vulnerados? ¿Serán los familiares que no conocen a Cristo? ¿Qué es lo que te provoca carga? Porque si estar con Jesús no nos provoca carga, y eso es lo que el Señor le enseña a los discípulos acá, entonces estás cumpliendo con lo mínimo, que es servirle. En estas 8 horas que dicen los discípulos, Señor, hemos estado sirviendo todo el día. Y se produce esta paradoja. El Señor dice, tengo compasión. Los discípulos dicen, despídelos. Nosotros no somos de los que dicen, Señor, despídelos. Nosotros somos de los que dicen, Señor, tráelos, porque queremos ministrarles, tráelos, porque queremos salvarlos, tráelos, Señor, porque queremos estar con ellos y amarlos y ayudarlos. Entonces, en primer lugar, una iglesia que crece es una iglesia que sabe cuándo hacer pausas. En segundo lugar, una iglesia que crece es una iglesia que tiene compasión por la gente permanentemente. Y en tercera instancia, una iglesia que crece es una iglesia que no se aleja del servicio a las personas. El versículo 37 me encanta.
Yo no sé si usted se ríe, pero yo me río con algunos versículos de la Biblia. No sé si es por mi personalidad, pero digo, acá hay cosas que son muy inéditas, muy propias de los discípulos. Respondiendo él les dijo, versículo 37, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. No sé si tú puedes percibir dentro del contexto que hemos hablado que aquí el problema no son los denarios. Aquí el problema no es la plata. El Señor es dueño del oro y de la plata. Aquí el problema es la actitud de los discípulos. Yo le voy a traducir lo que acaban de preguntar los discípulos. El versículo dice que vayamos y compremos por 200 denarios y le demos de comer. Se lo traduzco. ¿Quieres que nosotros, después de andar por las ciudades predicando, ahora que estamos en un lugar de descanso, en nuestro tiempo de relax contigo, que nosotros vayamos a comprar y les sirvamos? Eso es lo que en rigor están preguntando los discípulos. Esta historia comenzó con que el Señor quería tener un tiempo de descanso. Y Señor, ¿me estás pidiendo a mí que yo vaya a comprar los panes? Hay algo que no cabe en la cabeza de los discípulos. Y te vas a encontrar en la Biblia con un montón de historias en donde el Señor llama y los que son llamados dicen, ¿yo? El Señor llama a Moisés, pero ¿yo? Y empezamos a poner un montón de excusas y decimos, ¿estás seguro que yo? Y pasa lo mismo con Gedeón y pasa lo mismo con Jonás que se fue para el otro lado. Un montón de ejemplos bíblicos en donde el problema no es esa humildad, de decir, yo, Señor, ¿has visto algo en mí? No, sino que lo que hay detrás es, Señor, pero es que yo no, pero Señor, es que lo que yo no puedo, es que no tengo tiempo. Es lo que está pasando acá. El Señor le dice, denles ustedes de comer, y los discípulos reaccionan con una pregunta ridícula porque ellos ya conocían la provisión de Dios. Señor, que vayamos nosotros a darles de comer. Mira, iglesia querida y amada, lo que te quiero decir en esta mañana, en esta tarde. No nos puede sorprender que el Señor nos llame al servicio. No nos puede sorprender que el Señor te diga, hazte cargo de esto, hazte cargo del otro, hazte cargo de la alabanza, hazte cargo de este grupo, hazte cargo de tales hermanos para discipularlos. No nos tiene que asustar el servicio a Dios. El versículo bíblico dice que a pesar de que ellos necesitaban descansar, Jesús quiere que sigamos sirviéndoles. Y acá viene otra paradoja más. Son los discípulos los que quieren descansar. Y el Señor les dice, dile que se acuesten. No entiendo. Si yo hubiese estado ahí, le digo, Señor, pero si los que queremos acostarnos somos nosotros. El Señor le dice, diles que se recuesten. En otras palabras, mira lo que te voy a decir. Tu servicio a Dios le da descanso a la gente. Tu servicio al Señor le da descanso a aquel que no le ha conocido. Nuestro servicio al Señor le permite a la gente recibir un poquito de descanso en una vida sin Dios. Por eso es que Jesús dice, venid a mí y descansad. Entonces lo tercero que dice Jesús es, vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a lograr muchas cosas, pero no te olvides que esto es un servicio a la gente. Lo hacemos por amor, lo hacemos con gracia, lo hacemos porque a pesar de que nos cansamos y como dice alguien por ahí, es mejor desgastarse para el Señor que oxidarse. Porque capaz que muchos de los que nos ven dicen, yo serví tanto a Cristo en mis años. Y claro, yo ya tengo 43 años. El otro día hablaba con algunos pastores más jóvenes y les decía, yo ya no tomo los riesgos que tomaba a los 20. Porque estoy más viejo y me cuesta un poco más y encima tengo 4 hijos y mi esposa y un montón de cosas que pensar. Pero aún así, en la edad que tengamos, Dios sigue desafiándonos a tomar riesgos.
Dios sigue impulsándonos a servir a la gente de la manera que podamos hacerlo. Corriendo, volando o caminando. Siempre me acuerdo de ese versículo del profeta. Dice, correrán, caminarán, ¿no? Levantarán alas. No importa si es como águila, corriendo o caminando, pero la idea es que nos movamos y podamos servir al Señor. Entonces la pregunta que te quiero hacer en esta tarde tiene que ver con esto. ¿Tengo compasión por la gente? ¿O pienso que cada uno tiene que buscar su propio pan? ¿Tengo esa actitud de servicio para las personas? ¿O simplemente recibo lo que Dios tiene para mí y lo disfruto y lo guardo y entiendo que con esto estoy cómodo y estoy bien? Lo único que puede frenar el crecimiento de una iglesia es que la iglesia cambie sus motivaciones. Lo único que puede frenar, porque la Biblia dice que ni siquiera el diablo puede hacerle frente a la iglesia. Lo único que puede frenar a una iglesia hermosa en crecimiento es que las motivaciones no sean las correctas. Y me encanta porque esto comienza con una pausa en donde el Señor dice, ya, tranquilos, podemos tomar aire. Pero no podemos vivir eternamente en ese descanso, en ese resort espiritual. El Señor sigue teniendo compasión por las personas. El Señor sigue queriendo que sirvamos a la gente. Y mira lo que te voy a decir. Cuando tú le dices, sí Señor, úsame, la multiplicación se va a producir en tus manos. El Señor ofrece, ora al Padre por estos pancitos y peces, se lo pasa a los discípulos y los discípulos son testigos del milagro en sus propias manos. Lo que te quiero decir es que tal vez en algún momento no va a estar la pastora o el pastor para orar por un milagro, pero tú vas a poder orar por un milagro y el milagro se va a producir. Tal vez tú vas a poder visitar a alguien y el milagro se va a producir. Tal vez tú vas a poder entrar a ese hospital y esa persona va a ser sanada. Tal vez tú le vas a poder predicar a tus familiares y esas personas van a aceptar a Cristo y van a creer en Él. Entonces mi desafío, querida iglesia, es que desarrollemos primero una cultura de descanso, que sepamos respirar, que sepamos hacer ese silencio. Segundo, que desarrollemos una cultura de compasión por las personas, lo mismo que siente Jesús. Y lo tercero, que desarrollemos una cultura de servicio hacia los demás. Esa cultura de que cada vez que entra una persona a la iglesia por primera vez, se sienta amada, se sienta servida, se sienta acogida, que encuentre el pan y que nosotros no le digamos anda y busca tu pan en otro lado cuando el pan lo tenemos nosotros mismos, que es la presencia de Jesús. Amén. Ahí donde estás te invito a orar por un momento y decirle, Señor, úsame. Usa mi vida en este tiempo difícil. La palabra que quisiera ocupar es, Señor, quiero involucrarme. Quiero sentirme parte de la acción de la iglesia en este tiempo. Señor, yo no quiero ser de los discípulos que dicen, se acabó mi horario. No voy a ir yo a comprar, no voy a ir yo a darles. Yo quiero tener el corazón que tienes tú, Señor, el corazón de Jesús que dice, sigo teniendo compasión por la gente. Sigo entendiendo, Señor, que la gente está buscando el pan y nosotros podemos servirles. Señor, algo que no podemos desentender es esto. El Evangelio se trata de servicio a las personas. El Evangelio se trata de servicio a aquellos que no te conocen. Señor, terminando esta serie, esta semana de amor por la casa, que podamos ver, Señor, que cada acción que hago en favor de esta casa es una acción en favor también de los que no te conocen. Es una acción que tiene que ver con extender el reino. Es una acción que tiene que ver con llegar a los que aún no te han conocido. Señor, qué lindo es cuando podemos invitar por primera vez a una persona a una iglesia que ama, a una iglesia que tiene compasión, a una iglesia que no está juzgando,
sino una iglesia que está abriendo la puerta para que el Espíritu Santo haga en la gente lo que tenga que hacer. Señor, esta historia termina con abundancia. Una iglesia con compasión va a vivir abundancia. Una iglesia con carácter y cultura de servicio va a vivir abundancia. Dice el versículo que sobraba y sobraba y sobraba y llenaron 12. Y tratamos de no interpretar estos detalles, pero eran 12 los discípulos que tal vez no querían ir a comprar. Pero fueron 12 esas canastas llenas diciendo: ¿te das cuenta que cuando me sirves yo también proveo? ¿Te das cuenta que cuando me sirves yo también sobreabundo en bendición? ¿Te das cuenta que cuando te involucras en tener compasión por la gente, yo me encargo de los demás detalles? Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde, y ahí donde estás, iglesia amada, levanta tu mano un momentito y dile: Señor, acá estoy, usa mi vida, yo quiero involucrarme, yo quiero ser parte, yo quiero levantar brazos cansados, yo quiero liderar. Señor, yo quiero liderar desde el servicio, no liderar desde una posición. Yo quiero poner el corazón compasivo de Jesús en mi vida. Yo quiero servirte con las motivaciones correctas, Señor. Señor, bendecimos desde los pastores que están haciendo un trabajo impresionante, maravilloso, hasta aquella persona que recién lleva unos días conociéndote. En el nombre de Jesucristo, Señor, de este día para adelante veamos pasos de crecimiento, pasos de compromiso, pasos, Señor, en donde vemos tu provisión como respuesta a la compasión y al servicio. Que podamos amar a la gente como tú los amas y como tú nos amaste en aquel primer día. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos toda gloria y toda alabanza a ti, Señor. Quiero que dejes al Espíritu Santo que te diga en dónde, en qué área, en qué parte de esta iglesia hermosa tienes que conectar. Déjalo al Espíritu Santo que te muestre ahora y te diga en qué área te tienes que meter, en qué área te tienes que involucrar. Dile: háblame, Señor, porque yo quiero servirte, yo me quiero involucrar y ser parte de esta obra que se llama Adoración Iglesia. En el nombre de Jesucristo, háblanos, Espíritu Santo, mientras te adoramos, mientras te exaltamos a ti. Sí, Señor. En ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Sí, Señor. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios sin comparación.